Muy buenos días, familia de la Casa del Gran Dios. Es un domingo más lleno de poder y lleno de autoridad. Y tengo el gran privilegio de esta mañana estar con ustedes. Soy el pastor Julio Arias y estoy aquí por delegación de mis pastores Iván y Elisa Díaz. Y es una gran felicidad porque sé que el Espíritu Santo hoy ha determinado una palabra de poder para su vida, para su hogar, para su casa, para su familia, y estoy convencido que esta palabra de poder estremecerá lo más profundo de su corazón, porque el Señor ha manifestado que a través de su palabra serán cortadas hasta los tuétanos, las coyunturas, y se partirá hasta el alma de aquellos que decidan humillarse delante del Rey y reconocerlo. Pero para comenzar, quiero dedicar una oración y establecer una atmósfera de poder en este lugar. Y le vamos a dar gracias al Espíritu Santo porque Él es el que merece la honra, la gloria y el poder. Y si usted me acompaña ahí desde su casa, quienes están conectando y quienes van a poder ver este video a través, o esta transmisión a través de la señal de YouTube, de Facebook, yo los invito para que se unan. Y vamos a decirle: Espíritu Santo, te damos gracias por este tiempo, por esta mañana y por lo que sabemos que vas a hacer, Señor, en la vida de cada una de las personas que se conecten, por cada una de las personas que en diferido puedan ver este mensaje. Sé que cientos de hombres y de mujeres en el exterior, en esta nación, en esta ciudad, van a ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque sé que lo que has de transformar hoy, Señor, va a cambiar la vida, el corazón, va a traer unidad, pero sobre todo va a traer, Padre, el convencimiento que es que a través tuyo, Señor, a través de tu palabra, a través de tu amistad, es que vamos a cambiar las circunstancias. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús y determinamos que ninguna oposición, nada, el enemigo no podrá robarse la palabra. Declaramos un cerco protector alrededor de este mensaje, de esta predicación, para que Satanás no se robe el mensaje que tú quieres. Padre, hoy te reconocemos como nuestro amo, como nuestro dueño, como nuestro gobernador absoluto. Y declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que para ti es la honra, la gloria y el poder. Y recibimos de tu Espíritu, Señor, para transformar la vida de cientos de personas que hoy están necesitando de una palabra, de un refrigerio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en esta mañana, como le decía, tengo la gran oportunidad de acompañarlo, y se le ha titulado a esta prédica: Él escuchó mi voz. Repita ahí desde su casa: Él escuchó mi voz. Pero para mí es importante que usted deje de lo que está haciendo, deje de afanarse y tome la posición correcta y busque sentarse y escuchar el mensaje, porque este mensaje no es palabra de humana sabiduría, sino es poder que emana el Espíritu Santo, y para mí es importante que usted me acompañe. Entonces quiero que arranquemos con la lectura del libro de Génesis, capítulo 18, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el 10 en una versión nueva internacional. ¿Para qué? Para que usted la pueda entender un poquito más. ¿Están conmigo? Génesis capítulo 18, y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 10. Y dice el Señor, el Señor se le apareció a Abraham en el bosque de encinas en Manré, mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda al lado de su campaña. Como al mediodía, Abraham levantó la vista y vio que 3 hombres estaban de pie frente a él. Al verlos, se levantó rápidamente a recibirlos. Se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo: Mi Señor, por favor le suplico que no se vayan enseguida. Si a usted le parece bien, voy a pedir un poco de agua para que se laven los pies y luego descansen un rato bajo la sombra del árbol. Ya que han pasado por donde vienen este servidor suyo, les voy a traer algo de comer para que repongan sus fuerzas antes de seguir caminando. Y lo vamos a dejar por un momento hasta ahí. Y quiero que usted
haga un poquito de memoria, y quienes hasta ahora no escuchan la palabra, hoy van a decir: escuchó mi voz. Repítalo ahí: escuchó mi voz. Y mire lo que sucede, y lo coloco en el contexto histórico de lo que estamos leyendo. Abraham se casó, dejó su tierra, dejó su parentela. Abraham, descendiente de Noé, descendiente de Sem, y eso es muy importante que usted lo sepa. Un hombre que salió de una tierra de caldeos, de hombres de Cur, de hombres que eran religiosos, de hombres que no entendían el propósito, y Dios decidió sacarlo de ese lugar. Y él está en este lugar, en este bosque, en el bosque de encinas, después de haber pasado muchas cosas, después de haber aprendido del Señor, después de haber entendido que aquí la mejor manera para cambiar las circunstancias o los momentos difíciles, o sobre todo las persecuciones, es entender que lo mejor que podemos hacer es estar siempre dispuestos a conocer, a buscar y aprender de Dios, del poder del Espíritu Santo. Y está él en este bosque y ve pasar, levanta su mirada y ve pasar a 3 hombres y se les acerca, pero él, en el discernimiento del Espíritu, entiende que esos hombres cargan un poder. Y él sé y estoy convencido que antes de haber visto a aquellos hombres, en su corazón él sintió un anhelo profundo de decirle: Señor, qué bueno sería poderte escuchar, qué bueno sería, Señor, poder hacer tu voluntad, qué bueno sería, Señor, poder proclamar lo que tú quieres para mí. Soy un siervo tuyo, y qué bueno sería poder servirte. Y sé y estoy convencido de que esa pudo haber sido la oración de Abraham. Y te invito para que, si no lo has hecho, tengas una de esas actitudes. Yo lo hago como hombre que busca todos los días del Espíritu Santo, en mis imperfecciones, en todas las cosas que hago. Hace 8 días nuestro pastor enseñaba del poder de la semilla y cómo transformó mi vida esa palabra. Antes de esa palabra venía el que nos acostumbramos a vivir con serpientes. Pero con esto le estoy diciendo es que Dios diariamente, cada 8 días o cada vez que nosotros nos disponemos a buscarle, Él siempre tiene y tendrá una palabra de victoria. Entonces Abraham, volviendo a la historia, se sentó y estaba junto a un árbol. Y me imagino que estaba en esa posición de buscar, de deleitarse, pero sobre todo de decir lo siguiente: Señor, quiero que tú me escuches. Yo te he servido, te sirvo, Señor, y he entendido tu propósito, Padre, y he entendido que tú harás de mí una nación grande. Pero cómo me gustaría poder verte, cómo me gustaría poder sentirte, cómo me gustaría poder establecer una comunicación contigo. Y dice que levantó la mirada y vio a 3 hombres. Escúchelo muy bien, le estoy leyendo la versión internacional. Y al verlos se levantó rápidamente. Haga de cuenta, imagínese, póngase esa posición en su cabeza. Usted está clamándole a Dios, está buscando a Dios, está diciéndole: Señor, escucha mi voz. He sido un hombre que he pasado por las dificultades más grandes. He tenido tristeza, he tenido dolor, pero sobre todo, Señor, me han perseguido. He vivido muchas situaciones. Y le dice aquellos 3 hombres, él tiene la oportunidad de hablarles, y al ver la circunstancia, yo creo que en su corazón hubo una alegría muy grande, porque literal su oración fue escuchada. Y se levantó y miró y les dijo: por favor, les suplico que no se vayan enseguida. Por favor, les suplico que esperen un momento. Ustedes han venido, yo soy un siervo, permítame traer agua para que ustedes se laven sus pies. Permítame traer alimento para que ustedes repongan fuerzas a su camino. Qué importante es esto, y vuelvo con lo que Dios en esta mañana quiere enseñarles. Él escuchó su voz, Él escuchó mi voz. Y yo me aferro siempre a la promesa de que, sin importar las dificultades, sin importar los problemas, sin importar lo que usted está viviendo, acabas de recibir un mensaje que tienes que salir del lugar en donde estás. Acabas de recibir un mensaje que la deuda no hay cómo pagarla. Acabas de recibir una llamada en donde te dicen la enfermedad, del hospital. Bueno, pueden ser tantas cosas.
Tu hijo se fue, tu hijo está envuelto en una situación complicada, tus hijos no los has visto, o lloras constantemente o te arrodillas clamando y lo único que esperas es que Dios escuche tu voz. Entonces están aquellos hombres y le dicen a Moisés, mira lo que dice el versículo 5 más adelante. Bueno, está bien, le contestaron. Abraham en el versículo 6 entró en su tienda, en su campaña, y le dijo a su esposita, le dijo a su esposa Sara, Sara, rápido, toma unos 20 kilos de la mejor harina y haz unos panes. Luego Abraham corrió a donde estaba el ganado, escogió el mejor ganado y el becerro y se lo dio a uno de sus sirvientes, quien le preparó inmediatamente para la comida. Además del becerro, Abraham les ofreció cuajada y leche y estuvo atento a servirles mientras ellos comían debajo del árbol. Al terminar de comer, el versículo 9 de Génesis 18, los visitantes preguntaron a Abraham, ¿dónde está Sara, tu esposa? Y en la versión Reina Valera, mírenlo cómo lo manifiesta. Capítulo 9 de la versión Reina Valera, y dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él le respondió, ¿en dónde está? En la tienda, en la campaña. Y quiero que ustedes entiendan el propósito de Dios con este mensaje, con esta palabra. Miren lo que está diciendo el Señor reiteradamente. Ellos le preguntaron, ¿en dónde está Sara, tu mujer? Y él les contesta, ella está en la tienda. Imagínese usted esto. Le acabas de servir el mejor banquete a los hombres que tú y en tu discernimiento y en el Espíritu sabes que vienen de parte de Dios. Pero lo más tremendo es que uno de aquellos hombres era literalmente el Espíritu de Yeshua. Era el Espíritu de Yeshua, y es una de las primeras veces en donde Él se manifiesta de manera corpórea y se manifiesta de esa manera. Y Abraham lo sentía en su corazón, sentía la emoción más grande, sentía en su espíritu que algo iba a suceder, pero no se lo imaginaba. Él sabía que lo único que podía hacer era disponer de lo mejor para darle a aquellos hombres. ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de servirle a Dios? ¿Cuántas veces no te han invitado a la iglesia, no te han invitado a un renuevo, y tú con pesar o con tristeza o de pronto con dolor o con amargura o con algo de freno, por darle alguna palabra, dices, no es el momento, no es el tiempo, no es el día, después yo voy, tranquilo, no te preocupes? Literalmente Abraham entendía que desde pequeño lo habían formado, le habían enseñado la importancia de buscar a Dios todos los días de su vida, de respetar los mandamientos, aunque los mandamientos de Dios aún no se habían establecido, aún estábamos en el tiempo de Abraham, pero él temía a Dios, él sabía, desde el principio sabía, desde su abuelo Noé entendía, desde su abuelo, desde su familiar Sem, él entendía. Es más, cuando él lleva la ofrenda, él entendía que lo mejor que podía hacer era sacrificarse por el servicio a Dios. Y no le estoy hablando a quienes ya llevan caminando durante mucho tiempo en el evangelio, sino también le estoy hablando a los que no han querido tomar esa decisión de decirle, Cristo, ayúdame, porque no está sencillo, no está fácil, Señor. Me gusta más la fiesta, me gusta más la taberna, me gusta más muchas cosas, pero el Señor en esta mañana quiere establecerse para que usted pueda tomar una decisión y tomar esa misma decisión que tomó este hombre Abraham. Abraham, en el propósito que Dios tenía para él, sabía que si se sacrificaba, que si daba lo mejor, iba a obtener la recompensa. Y se acercan aquellos hombres y le dijeron, es más, estos hombres sabían lo que estaba ocurriendo, conocían el corazón de aquel hombre, sabían la necesidad de aquel hombre. Tú no necesitas muchas veces expresar con gritos, con llantos, con súplicas lo que el Señor ya sabe, aunque el propósito de Dios es que todos los días lo busquemos en oración
constante, sin cesar, con súplicas, sin ruegos. Pero él sabía la intención del corazón, no me malentiendan, pero quiero que comprendan el propósito de Dios en esta mañana. Háganmelo saber, comienza a escribir ahí en el chat: escuchó mi voz. Abraham tenía una necesidad en el corazón. Yo no sé cuál es la necesidad en esta mañana, pero yo sé que Dios conoce cuál es tu oración. El Señor conoce cuál es tu necesidad. El Espíritu Santo se está manifestando con una atmósfera de poder y conoce tu necesidad. Y aquellos que se humillen en esta mañana, rindan su corazón, Dios les va a hablar, porque Él tiene una palabra de poder para ti, para tu familia, para tus hijos. Y el Señor te está diciendo: si te humillas, yo conozco su necesidad. Pero a eso una reacción importante, y quiero que la tengamos muy en cuenta. Analizando muchas circunstancias de hombres de Dios, hubo una característica que me llamó la atención, y estoy abriendo como un corchete a lo que le estoy hablando. Y es que en cada circunstancia, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José, con Moisés, con Josué, con Caleb, había una constante en ellos, y era que adelante de la presencia del Señor, todos siempre se humillaban y colocaban su rostro en tierra. Muchas veces Dios no escucha tu voz, es porque no tienes la forma, ni la manera, ni tienes la posición correcta. Estás escuchando esta predicación de parte del Espíritu Santo y no tienes la forma, ni la manera, ni tomas la posición correcta para recibir la palabra. Estás afanado escribiendo, estás escuchándola con un oído, pero con el otro estás haciendo otra cosa. El Señor quiere que hoy le dediques el tiempo como Abraham le dedicó esos minutos. Y aquellos hombres entendían, bueno, para cerrar el corchete, como un denominador, el que todo hombre que anhela la presencia de Dios se humilla y coloca el rostro en tierra. Génesis 17, versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres y de gentes, de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te ha puesto por padre de muchedumbre de gentes. Yo no sé si usted me comprende lo que está sucediendo en este lugar, pero cierro el corchete. Entonces Abraham le sirvió lo mejor que tenía a aquellos hombres. Le dio de lo mejor en su corazón, porque sabía que esos hombres traían algo. ¿Cuántas veces no te has arrodillado en tu cama, has puesto sus rodillitas al lado de tu cama, y lo primero que dices: Señor, escucha mi voz, escucha mi voz? Y el Señor te dice: sí, voy a escuchar tu voz. Pero para poder escuchar tu voz, es necesario que en tu vida haya un sacrificio, haya un deseo de cumplir mis mandamientos, haya un deseo de dejar todas las cargas, todo lo que te roba la paz, y estés en mi lugar y estés conmigo. Vuelvo y le reitero, Abraham entendía lo que iba a suceder. Y cuando aquellos hombres, volviendo ahí al versículo 6, Abraham entró en su tienda, y cuando ellos le dijeron, versículo 9, ¿dónde está Sara? Entonces él le respondió: ella está en la tienda, ella está en la campaña. Y mire lo que sucedió. Entonces uno de ellos, Yeshua, el Espíritu de Yahweh, le dijo: el próximo año volveré a visitarte, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Y yo creo que lo que aquel hombre sintió en su corazón fue un grito estremecedor: escuchó mi voz. ¿Sabe por qué se lo digo? Vuelvo y se lo repito, el Génesis 17 lo acabamos de leer. Abraham se postró de rostro en tierra y le suplicó al Señor: Señor, quiero una descendencia. Y aún Dios no le había cambiado el nombre, aún se llamaba Abraham. Y cuando aquellos hombres
se le acercaron, le preguntaron: ¿en dónde está tu esposa? Y aquel hombre Abraham entendió: él escuchó mi voz. Diga conmigo: él escuchó mi voz. Y sé que es para regocijarse. Pero déjeme decirle, no solo le pasó a nuestro padre Abraham, también le pasó a Isaac, su hijo. Génesis capítulo 26, y vamos a leer desde el versículo 2. Génesis 26, y vamos a leer desde el versículo 2. Y dice: y se le apareció el Señor y dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Y Isaac gritó con todo su corazón, se lo estoy diciendo: escuchó mi voz, escuchó mi voz. Siga conmigo desde su casa: escuchó mi voz, porque el Señor te está diciendo en esta mañana: no te muevas de donde estás, yo te bendeciré y residiré contigo en esa tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y firmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Dios te está diciendo: no te muevas de esa circunstancia difícil, vuelve a recuperar tu paz, no vayas a perder tu hogar, no vayas a perder a tu familia, no sueltes a tu hija, no sueltes en oración a tu hijo. Pero déjame decirte, Isaac no lo hizo en sus fuerzas, él entendió. Abraham no lo hizo en sus fuerzas, entendió que el propósito en esta mañana, el Dios entiende, y el Espíritu Santo se está moviendo ahí a través de esta señal para que usted entienda que debes recibir del poder del Espíritu Santo, pero de rodillas, clamando de rodillas, con tu rostro en tierra, y te va a bendecir. No te muevas de ese lugar, te dice el Señor, no te muevas, no dejes a tu casa, no dejes a tu familia, no abandones tu hogar. Obra hoy, sírveme y conóceme, estoy aquí y voy a escuchar tu voz, te dice el Señor. Pero lo coloco en el contexto histórico de la palabra de Génesis 26. Isaac está pasando por una dificultad, la tierra está pasando por una dificultad, y él está y se fue a la tierra de Gerar, a la tierra de Abimelech, rey de los filisteos. O sea, él va de camino a un lugar a donde Dios le dice: espérate, no te muevas. Somos tan tercos, hay veces que no queremos escuchar la voz de Dios. Clamamos para que Dios escuche nuestra voz, pero somos tercos. Clamamos para que Dios obre el milagro, pero somos tercos. Y no lo quiero confundir, quiero que usted me comprenda lo que estamos tocando en esta mañana, la palabra de parte del Espíritu de Dios a su vida. Le estoy hablando que Abraham, en su intimidad y en su oración, lo primero que clamaba todos los días, porque se lo enseñaron desde muy pequeño: clama al rey, porque él te va a responder. Isaac le pasó lo mismo: clama al rey, a Yahweh, porque él te va a contestar. Y en las dos circunstancias Dios hablaba como a cual amigo tenía a Abraham, a Isaac, y le mostró el camino y le dijo: se van a levantar en contra tuya, Isaac. No te preocupes, porque yo te voy a bendecir y te voy a guiar y te voy a mostrar el camino. Y a Isaac le tocó pasar por dificultades, porque los filisteos lo estaban persiguiendo, sintieron envidia de cómo aquel hombre comenzó a prosperar. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros no nos sienten envidia? El infierno nos tiene envidia. ¿Por qué? Porque nos levantamos, porque oramos, porque queremos hacer un ministerio. ¿Cuántos no sienten envidia de la casa del gran Dios? Pero el objetivo, óigame bien, no es que usted encierre esto, lo que está sucediendo, en una envidia. No, yo lo que le estoy diciendo es que cuántos no se levantan en contra de su vida, de su corazón, de su familia, de lo que usted es, y se llenan de envidia.
pero usted no le importa y por el contrario se enciende y se deja ofender y se deja maltratar y se llena de odio y se llena de rabia, el enemigo siempre va a estar ahí para acusarte. El enemigo siempre va a estar ahí para perseguirte. El enemigo siempre estará ahí para generar ofensas, discordia, riñas. Él siempre estará dispuesto, él no va a descansar. Y nosotros, en vez de clamar la presencia, en vez de conocer más del poder del Espíritu Santo, en vez de buscar más del amor de Dios, en vez de buscar más de su Espíritu, nos dejamos contaminar de la carne, nos dejamos contaminar de las emociones. ¿De qué le estoy hablando? Isaac estaba en un tiempo en donde venía una segunda hambre, lo dice este capítulo 26 del libro de Génesis. Y él se va a desplazar a la tierra de Gerar, a Abimelech, donde es el rey de los filisteos. Y se le aparece el Señor después de una oración, porque Dios no se aparece si tú no le buscas. Dios no se va a aparecer, el Espíritu Santo no se va a aparecer si tú no le buscas. Y se aparece el Señor y le dice: no te vayas a la tierra de Egipto. Él está y va de camino y dice: voy a irme hacia la tierra de Egipto. Él está en esa tierra de Gerar. ¿Y qué le dice el Señor? No desciendas a esa tierra de Egipto, quédate en la tierra y yo te guiaré, yo te diré qué hacer. Entonces vuelvo a lo mismo. Dios te está guiando, Dios te está mostrando, porque escuchó tu voz. Se levantan acusaciones, se levantan conflictos. Fue lo que le tocó vivir a Isaac, pero Dios lo prosperó, se levantó y ocurrieron muchísimas cosas. Y dentro de esas cosas estaba que Isaac comenzó a cavar pozos, porque comenzó a habitar la tierra, ¿sí? Y esa tierra donde comenzó a habitar, vinieron empleados, vinieron criados, y comenzaron a tener riñas por los lugares en donde comenzaba a cavar. Y la cuarta vez que cavó, mire lo que dice el versículo 32 al 33 de Génesis 26. Mira lo que dice, acompáñeme ahí. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que había abierto y le dijeron: hemos hallado agua. Vuelvo y le digo, está pasando por una necesidad. Él se va a desplazar de la ciudad de Gerar a la ciudad de Egipto, y Dios le habla. Y es claro, Isaac grita a grande voz: Dios me está hablando, Dios escuchó mi voz. Y se levanta enemigo contra él, se levanta circunstancia difícil contra él. Pero a pesar de que se levanta la voz del enemigo, él sabe que Dios ha escuchado su voz y que Dios está junto a él, y que nada lo va a llevar a entristecerse. Y comienza a buscar pozos, necesita agua, es un pueblo agricultor, y comienza a cavar el primer pozo y genera conflicto. Cava el otro pozo y se genera conflicto. Cava un tercer pozo y se genera conflicto. Pero cuando va a cavar al cuarto pozo, dice que vinieron los criados y le dieron las buenas nuevas y le dijeron: el pozo que hemos abierto, en él hemos hallado agua. Y cuando ocurrió esto, Isaac llamó a este pozo el pozo de Seba. Y el pozo de Seba traduce pacto, traduce compromiso. En el Strong quiere decir que el pacto y el compromiso es algo que Isaac tuvo que hacer. Comprender que cuando Dios escucha nuestra voz a causa de nuestra oración, nosotros no debemos tirar para cualquier parte, sino debemos sujetarnos a la voz fiel de nuestro Padre y hacer su voluntad y cumplir sus mandamientos, y vendrán pozos de bendición alrededor de nosotros. Usted que cava y no halla la tierra firme, usted que cava y no halla el agua, usted que cava
pensaba y aún sigue pensando que no está en el lugar correcto, el Señor te dice: hoy escuché tu voz y te voy a mostrar y te guiaré, pero necesito que hagas un pacto conmigo, un compromiso conmigo. Y así como lo hizo Abraham, un compromiso de servicio, de dar lo mejor, tú des lo mejor para el Señor y gritarás: estoy seguro, Él escuchó mi voz. Amén. ¿Quién dice amén ahí a través del chat? Pero sigo avanzando. Libro de Génesis, unos capítulos más adelante. Génesis 28. Génesis capítulo 28, versículo 12 y versículo 13. Y dice: allí tuvo sueño. Allí tuvo un sueño en el que veía una escalera que estaba apoyada en la tierra y llegaba hasta el cielo, y por lo cual los ángeles de Dios subían, y por la cual los ángeles de Dios subían y bajaban. También veía que el Señor estaba de pie junto a él, y que le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tus descendientes daré la tierra en donde estás acostado. Y Jacob, estoy hablando de Jacob, gritaría, me lo imagino yo: él escuchó mi voz, él escuchó mi voz. Estaba tirado en el piso, iba a encontrarse con su hermano Esaú, quien tenía la intención de matarlo. Ese temor se le metió en el corazón a Jacob y se quedó dormido, y tuvo una visión que anticiparía lo que iba a ocurrir en su corazón, lo que iba a ocurrir en su casa, lo que iba a ocurrir en su familia. Vio un sueño profético y vio cómo los ángeles subían, cómo los ángeles descendían, subían y bajaban, y como Dios le decía: yo escuché tu voz y te digo en esta mañana, yo soy el Señor. Usted que está pasando por una necesidad en su hogar, en su familia, usted que necesita que Dios le escuche, el Señor le está diciendo en esta mañana: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo, de Abraham, de Isaac. Yo soy el Dios que te libré de la muerte, mujer que te saqué de ese abismo, hombre que te guardé, porque cuando estabas borracho y caminando por ese lugar oscuro, yo te guardé. Mujer, cuando más te maltrataban, cuando más te dañaban, yo estaba ahí, te estaba protegiendo. Hoy ríndete a mis pies y las cosas van a cambiar en tu casa, en tu hogar y en tu familia. Jehová, Él escuchó mi voz. Usted en esta mañana no tiene una necesidad grande, no requiere de un milagro. El Señor le está diciendo: escuché tu voz y me voy a hacer efectivo contigo. Me voy a hacer efectivo como con Abraham, como con Isaac, como con Jacob, a quien nombré Israel, a quien le cambié el nombre, porque en su original era usurpador. El Señor está cambiando las circunstancias de aquellos que hoy se puedan humillar, colocar su rostro en tierra y decir: Señor, te necesito. Padre, te necesito de ti. Y Él escuchará tu voz. Y déjeme decirle, hoy la palabra profética se va a establecer en este lugar, y se va a establecer los milagros, se van a establecer las maravillas, porque así lo ha manifestado el Señor. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Yeshua, hoy se va a manifestar en su vida, en su hogar, en su familia, en sus hijos, en su trabajo, en sus finanzas, y las va a hacer reverdecer. Lo declaramos en esta mañana, porque en este lugar, no sé si usted lo siente, si usted se humilló, si usted está arrebatando esta palabra, si usted está colocando demanda, está una atmósfera. No importa que te persigan, no importa que te señalen, no importa que
que te juzguen. El Señor está estableciendo: esta es una mañana para que recibas los milagros, porque la amistad que tenemos con el Espíritu Santo nos hace acreedores a esos milagros. Él es sensible y anhela corazones que se dobleguen delante de Él. El Espíritu Santo es sensible y escuchará tu voz, pero si te arrepientes, si te humillas, si decides seguir sus mandamientos, si haces lo que hicieron aquellos hombres en medio de la dificultad, levantaron sus manos, se humillaron con rostro en tierra y dijeron: Señor, escucha nuestra voz. Y el Señor se hizo evidente en ellos. Vuelvo y le reitero: Jacob pasando por una situación difícil, aquel hombre pasando por una situación difícil, por una situación complicada, vio la voz profética, pero lo vio porque lo clamó. Unos versículos más adelante muestra cómo Jacob tuvo esa pelea con el ángel y clamaba y decía: bendíceme, bendíceme. Y el ángel le contestaba: no te voy a bendecir. Pero lo que cambió la circunstancia fue el tono de sus entrañas, el tono de su corazón, el tono de su necesidad. Él clamó con todo su ser para que ocurriera el milagro, y el milagro ocurrió. Entonces, la invitación a través de esta palabra y en esta mañana es que usted se humille delante del Rey, se humille delante del Padre, se humille delante del Espíritu y lo ansíe con todo su ser, porque literalmente el Espíritu lo que necesita son hombres y mujeres que deseen que sea escuchada su voz. Desea que nuevamente se activen los avivamientos en esta nación, y más con tantas dificultades, con más opresiones y con la oleada de demonios que se desata todos los días a causa del corazón perverso de la humanidad. Necesita hombres y mujeres de rodillas que clamen misericordia y que clamen para que Dios escuche su voz. También otro común denominador del pueblo era que cuando entendía que la única manera de hacer voltear el rostro de Jehová hacia ellos era haciendo eso, humillándose, buscándosele. Y decía Jehová en todas las circunstancias en que el pueblo se humillaba: y escuché su voz, escuché su voz. Lo manifestaba en el Antiguo, en el Nuevo Testamento: escuché su voz. Diga conmigo: yo quiero que hoy Jehová escuche mi voz. Y mira lo que pasaba. Éxodo 33, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Esto es importante para que pueda ser escuchada tu voz, tu oración. Debes entender que con el Espíritu Santo se tiene intimidad cara a cara. En las circunstancias y en las historias que le acabo de mencionar, en todas las palabras que le acabo de leer, vuelvo y le reitero: había un común denominador, el hombre de Dios de rodillas. Pero había otro, y era que hablaba Jehová con ellos, hablaba con Moisés cara a cara. Yahweh estaba delante del hombre que le buscaba. Dios no ha escondido su rostro a quienes sueltan su maldad, de quienes se humillan, reconocen su pecado, se arrepienten y declaran que Él es el Rey. A ellos, a nosotros que le clamamos y que le buscamos todos los días, Él nunca nos dará la espalda. Podrán venirse pruebas y dificultades, pero déjeme decirle que en este punto yo he aprendido a amar las pruebas. Yo he aprendido a amar las dificultades. ¿Sabe por qué? Porque entre más dificultades, pruebas, entre más situaciones difíciles,
más estoy en la presencia de Dios, humillándome delante de Él y diciéndole: perdóname, Señor, porque cargo una estela de iniquidad, Señor, con la cual no quiero andar más. Cargo con las consecuencias y las maldiciones, Señor. Arráncalas de mí y cámbiame las circunstancias. Y esos momentos difíciles son los que me llevan a entender que como Moisés, que como Jacob, que como Abraham, Isaac, debo estar con mi amigo fiel, con mi amigo que no me va a dar la espalda, y quiero estar con Él cara a cara. ¿Sabes por qué no has recibido el milagro? Porque eres y te has enseñado a ser aquel que solo ora cuando requiere algo de parte de Dios. No me malentienda, pero muchas veces buscamos a Dios porque necesitamos algo, pero no buscamos a Dios para que Él nos reconozca como sus hijos, para que Él cambie las circunstancias, para que Él haga temblar el infierno y se aparte de mí todo lo que me quiere dañar. Solo le pedimos al Señor: Señor, sácame de esta crisis, Señor, sácame de esto, Señor, que yo pueda pagar aquí, Señor, que yo pueda pagar allá. Y te llenas de tantos argumentos que no son los correctos. Pero ¿cuánto de eso haces por buscar una amistad con el Espíritu de Dios? Y no me digas: sí, yo soy el que busco todos los días, sí, yo soy el que me humillo, sí, yo soy el que tengo una intimidad con Dios, yo soy el que leo todos los días la Biblia, yo soy el que leo, yo soy el que busco, yo soy el que estoy en el instituto bíblico, yo soy el que cambia muchas circunstancias. Y si es así, ¿por qué tus manos, óyeme muy bien, por qué tus manos no evidencian el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué no eres testigo de lo que Cristo hizo en la cruz y te vas a la clínica donde está el enfermo y declaras la sanidad que ya se dio, que ya cayó del cielo? ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no ocurren milagros a la voz tuya, entendiendo de que si eres, de que si buscas, de que si crees tener amistad con Dios, ocurrirá el milagro? Y no es que lo esté señalando hombre y mujer, pero en el corazón siento que muchos se levantan en orgullo y en vanidad, creyendo que están haciendo las cosas buenas cuando su corazón es perverso, cuando dicen Señor, Señor, pero su corazón está alejado de Él. Es una mañana para reconocerle. Es una mañana para que te humilles. Es una mañana para que te sometas a su voluntad y cambie las circunstancias y hagas que el propósito de Dios se establezca en tu vida. Y levantes tu voz y dile: Jesús, Espíritu Santo, Yahweh, Yeshua, Rúa, establécete en este lugar. Sopla y cambia los vientos diferentes, doctrinas contrarias. Recibe el milagro. Hoy entiende por qué no levantas tu voz de esa manera. Hoy humíllate delante de Dios y reconoce que aún no tienes una amistad profunda con Él y que de verdad necesitas para que tu voz Él la pueda escuchar. Y cuando tú digas: escucha mi voz, se rompan los velos, se rompan los lazos del diablo y puedas ver de la mejor manera. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Y mire lo que dice el versículo 13 de este libro de Éxodo 33. Ahora pues, he hallado gracia en tus ojos. Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres el camino. ¿Y sabe qué dice el Señor? Escuché tu oración, Moisés. Y en el versículo 17: también haré esto. Has dicho todo lo que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te conocí por tu nombre. Entonces el Señor escuchó mi voz. El Señor escuchó mi voz. Hoy clama para que Él te muestre el camino. Hoy clama
para tener una intimidad cara a cara con Él. Hoy doblega tu carne para que le puedas servir, para que le puedas dar de lo mejor que tengas, no al hombre, no al pastor, no a la religión, sino se lo entregues a la multiplicación del reino. Sé una columna que establezca a las familias, una columna que trabaje por establecer el cuidado de las almas. Sé una columna que vaya por el hambriento, por la viuda, por el necesitado. Sé una columna que extienda la estela, que extienda, ensanche la carpa y podamos conquistar a miles de personas, porque la mies es mucha, pero aquellos obreros son pocos. Él escuchó mi voz, escuchó mi voz. Pero muchos me dirán, y ya para finalizar, pero ¿cómo lo voy a hacer en medio de una prueba? ¿Cómo lo voy a hacer pasando por una crisis? ¿Cómo lo voy a hacer pasando por tanto dolor? ¿Cómo lo voy a hacer si aún tengo eso metido en mi corazón? Libro de San Mateo, capítulo 26, versículo 39. Mateo 26, capítulo 39. Y Jesús clamó: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga como tú quieras. Padre mío, pasa de mí esta copa y no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre mío, que no se haga lo que yo anhelo en mi corazón, sino que se haga lo que tú anhelas en mí. Ejemplo de una situación difícil fue lo que pasó Jesús un día antes de ser crucificado. Él entendió el propósito, pero sabía que el propósito era más grande, y con el dolor más profundo lloró hasta sangre, caían gotas de sangre de su frente, de sus lágrimas, y él decía: pasa de mí esta copa. Pero lo más tremendo fue que después de salir de este lugar, antes de esto, el Señor manifestó: la paz os dejo, la paz os doy. El shalom de Jesús se estableció para que usted pueda decir: Él escuchó mi voz, y en medio de esta crisis alcé mi voz y Él me escuchó. Él escuchó mi voz. Jesús es el ejemplo más presente de que una oración que se humilla, una oración que cambia, una oración que transforma, una oración que somete su voluntad, una oración que arranca el orgullo, una oración que tiene arrepentimiento, puede cambiar las circunstancias. Y quiero con esto finalizar haciendo una oración. Y quiero que usted ahí en su hogar cierre sus ojos por un momento. Y si usted entendió el propósito del Espíritu Santo en esta mañana, como lo han entendido grandes hombres de la Biblia, como lo entendieron nuestros padres, establezca la siguiente oración: Espíritu Santo, Espíritu de Dios, perdónanos, porque no hemos visto el anhelo que tienes en nosotros y de nosotros para que estemos contigo cara a cara todos los días. Perdónanos porque no hemos hecho tu voluntad, sino se ha hecho en nuestra voluntad. Perdónanos porque llevamos un peso sobre nuestros hombros que nos trae tanto dolor y tanta tristeza. Pero hoy entiendo que si de rodillas nos humillamos delante de ti, tú escucharás nuestra voz. Señor, te reconocemos como nuestro Rey, te reconocemos como nuestro Padre, te reconocemos como nuestro conquistador, y establecemos que a partir de hoy, Señor, tendremos una amistad contigo, tendremos un deseo profundo de que escuches nuestra voz. No nuestras peticiones, sino nuestra voz, adorándote y alabándote. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Déjeme bendecirlo y establecer sobre su vida una palabra profética. Y está en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 16 y versículo 18. Si entiendes el propósito de hablar, de tener una amistad con nuestro Dios, de que Él escuche tu voz, te dice Yahweh: hablaste conmigo como a un compañero, y te escuché y te oigo, y fue escrito en el libro de la memoria delante de mí, dice Jehová, a los que temen, a los que me temen, para que aquellos que piensan en mí sean mi especial tesoro. Jehová de los ejércitos lo está estableciendo en este día. Él perdonará, Él limpiará y hará de ti un servidor, un hijo que sirva. En el nombre de Jesús, yo los bendigo. Muchas gracias y los esperamos el próximo domingo. No se pierda todos los mensajes, todas las noticias que se transmiten a través de Facebook, de YouTube. Suscríbase al canal de la Casa del Gran Dios Oficial y esté muy atento, porque sé que el Señor tiene grandes cosas para usted. Dios los bendiga. Un gran abrazo.